¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el psicólogo Francisco Javier Martínez Rodríguez, psicólogo biomédico por la Universidad Autónoma Metropolitana y terapeuta cognitivo-conductual. Es un placer tenerlos aquí en este taller y el día de hoy vamos a presentar este tema eh, acerca del estrés. Lo titulé Desafío y equilibrio, comprendiendo y manejando mi estrés. Eh, Conforme vayamos avanzando, pues iremos comprendiendo por qué las dos palabras iniciales, aquí vamos a referirnos con desafío y equilibrio bastante claro. Y, pues eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Vamos a ver qué es equilibrio, cuáles son las diferencias entre las respuestas que pudieran ser muy similares a un desafío, qué es una respuesta de estrés, cómo se genera y algunas alternativas de manejo, ¿vale? Ahora sí, equilibrio. ¿A qué nos referimos con equilibrio y por qué el equilibrio es tan importante y por qué ponerlo como primer punto? Usualmente, si nosotros pensamos, el cuerpo nace y termina funcionando de una manera muy particular y es por ello que muchos de nosotros, especialmente los médicos, estudian, ¿no? La gran materia de fisiología y anatomía, puesto que el cuerpo tiene una constancia, llega a funcionar de una manera constante, repetitiva y esperamos que funcione de esa manera. ¿Por qué no hablamos en términos de igualdad y sí de equilibrio? Porque el equilibrio consiste en este punto de un cambio constante dentro de unos parámetros, ¿no? Hablamos de rangos. Sin embargo, dentro de la literatura nosotros podemos entender el equilibrio como homeostasis, ¿vale? La homeostasis o equilibrio va a consistir en este punto en donde habrá cambios a lo largo del tiempo conforme a los números o los parámetros que estamos analizando, pero son cambios que esperamos, ¿no? Es como cuando nuestras glucosas, cuando nosotros estamos hablando de rangos que estamos esperando con aquellos que padecen diabetes, ¿no? Esperamos que las glucosas dentro de las mañanas en ayuno estén de 80 a 130 y en las tardes puedan estar en otro rango. Eso es un equilibrio, porque esperamos que haya ligeros cambios a lo largo del tiempo, pero son cambios que esperamos que sucedan y son cambios que son adecuados conforme al cuerpo va respondiendo, ¿vale? Sin embargo, este equilibrio muchas veces puede romperse y no siempre se puede mantener por diferentes circunstancias y este es totalmente natural. Hay que comprender que estos cambios son respuesta a demandas que pudieran concebirse en nuestro exterior, ¿vale? Y un poco les traigo este ejemplo. Yo quiero que se imaginen incluso, ¿no? Cómo era el tiempo de antes en cuanto a la época de los cavernícolas. ¿Qué hubiera pasado si nuestros estimados antepasados no hubieran podido reaccionar con una respuesta, por ejemplo, de miedo, de ansiedad, de estrés, preocupación, ¿no? Son respuestas que usualmente no esperamos que sean constantes, son respuestas que se dan al momento ante ciertas situaciones y gracias a esas respuestas probablemente pudimos haber sobrevivido, hecho cambios e incluso creado las cosas que tenemos hoy en día, ¿no? El miedo nos hizo protegernos y construir casas, también el miedo nos hizo poder proveernos de iluminación e incluso de diferentes formas, ¿no? Y también nos hizo poder buscar alimentos y lugares para poder ir sobreviviendo. Y es en esos momentos críticos cuando nuestro cuerpo necesita ser desafiado, cuando nuestro cuerpo no necesita estar en ese equilibrio constante, ¿no? Si está en ese equilibrio constante, puede funcionar de manera natural, sí, pero no está respondiendo a las demandas que nuestro exterior nos está diciendo, ¿no? Al momento que cuando a lo mejor pudiéramos ver una sombra, un animal peligroso, una víbora, cualquier cosa, ¿no? Ante ese estímulo, ante esas cosas que pudieran ser peligrosas para nuestra vida, hay que responder de diferente manera y no de la manera en la que usualmente respondemos. ¿Verdad? Eh, ¿Qué es lo que pasa muchas veces con estas respuestas? Si nosotros pensamos bien, usualmente cuando tenemos una experiencia como de miedo o de estrés o cualquier otra,
casi usualmente se siente a nivel físico, ¿no? A nivel emocional. Nos sentimos a lo mejor más inquietos, nos sentimos con esta sensación de echarnos a correr, de salir corriendo, sentimos a lo mejor el corazón un poco más acelerado, nos empezamos a sentir tensos, ¿no? No solo del cuerpo, sino también de la mandíbula o algunas otras partes. Pero es importante también resaltar que esa no es la única respuesta que puede existir, sino también hay otro tipo de respuestas como la cognitiva, ¿no? Del pensar. A mí siempre me gusta diferenciar que no pensamos las mismas cosas cuando estamos felices que cuando estamos enojados y no pensamos las mismas cosas cuando estamos enojados que cuando estamos preocupados, ¿no? Los pensamientos son bien diferentes y se diferencian porque al final lo que espera o nuestro cuerpo nos está indicando es que demos las respuestas que sean las más adecuadas a lo que se está presentando y por eso los pensamientos tienen que ser diferentes y por eso el cuerpo se tiene que sentir diferente y también, ¿no? A nivel motor, nosotros debemos de comportarnos de maneras diferentes. Dependiendo de cada experiencia emocional, nosotros va a haber como es como una báscula, si lo quieren ver así, ¿no? Nuestro cuerpo más bien, estas respuestas van a predominar más de un lado que de otro. Es como la ansiedad, la respuesta de ansiedad, casi la mayoría de nosotros se caracteriza por una preocupación y la preocupación se siente más a nivel de pensamiento, ¿no? ¿Por qué nos empezamos a imaginar escenarios? Bueno, el pensamiento nos empieza a plantear escenarios, pero también nos empieza a plantear otros escenarios donde pueden ser probables o no, consecuencias que queremos o no y alternativas, pero usualmente se siente acá, ¿no? A diferencia del estrés que usualmente no se percibe, más bien se siente a nivel físico, ¿no? Y muchas personas probablemente lo hemos sentido, pero a veces no podemos dormir o a veces nuestro cuerpo se siente demasiado tenso. Y dependiendo de cada emoción, entonces, esto puede ir cambiando. Pero es importante considerar que casi siempre van a existir estas tres respuestas. Cómo nuestro cuerpo reacciona, cómo nosotros nos comportamos y cómo nuestro pensamiento nos lanza ciertas imágenes o ciertas palabras o ciertas ideas para poder reaccionar. Y si no fuera gracias a eso, probablemente nuestros amigos cavernícolas no hubieran podido sobrevivir o tomar las mejores acciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, al menos durante estas respuestas? Empieza a haber como un desequilibrio totalmente natural. Si nosotros esperamos que el equilibrio sea constante y se mantenga en cierto rango, cuando empiezan estas respuestas, entonces se empieza a balancear, el cuerpo empieza a cambiar. Y si nosotros nos fijamos en la generalidad, entonces podemos describir dos tipos de respuesta. Usualmente ante el peligro, si lo pensamos así, siempre sucede una respuesta de activación, ¿no? Donde esperamos que el cuerpo quiera pelear o huir, ¿no? Si es peligroso, no necesito quedarme a ver qué pasa. Si atenta contra mi vida y no puedo ir, entonces solo me queda pelear. Pero esta respuesta de activación justamente tiene estos cambios físicos y cognitivos y motores, ¿no? Estos cambios físicos en donde nuestro cuerpo se siente mucho más acelerado, mucho más activado, mucho más alerta a lo que pudiera pasar, ¿no? Y esperamos que así sea de una manera mucho más intensa ante lo que está pasando. Porque en cambio, ¿no? Si nosotros viéramos una víbora y tuviéramos una respuesta de reposo, no es que yo me fuera a ir a dormir, ¿no? Al menos a nosotros no nos ha funcionado. Hay animales quienes sí, ¿no? Y lo hemos visto en películas. No me acuerdo el nombre de este animal, creo que son los tlacuaches, ¿no? Pero su manera de sobrevivir es hacerse el muerto. Y él sí utiliza la respuesta de reposo para sobrevivir, porque así dicen, bueno, si me paso por muerto, ya la libré, ¿no? Nosotros, por nuestra anatomía, nuestra complexión y por cosas de la historia, no nos es funcional. No todas las veces nos es funcional y en la mayoría de esas esperamos que tengamos una respuesta de activación, ¿vale?
En una respuesta de reposo, justo lo que esperamos es que nuestro cuerpo descanse y pueda alimentarse, ¿no? Después de un periodo de estrés intenso, necesitamos recuperar esos recursos, evidentemente, ¿no? No sale tan barato nuevamente. Estamos de un punto de equilibrio y pasamos a un punto mucho más intenso de respuesta y eso requiere otro tipo de recursos. Es echarle más gasolina al carro para que ahora sí pueda resistir el camino que tiene que afrontar. Y entonces, cuando nosotros hacemos estos descansos es para poder reponer esa respuesta, ¿vale? Pero usualmente van a existir estas respuestas de manera antagónica. Cuando estoy en una respuesta de activación, mi respuesta de reposo va a bajar significativamente y viceversa, ¿no? Cuando estoy en descanso, la activación va a bajar significativamente. ¿Va? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Usualmente estos tres términos son algo que siempre llegamos a confundir porque se parecen horriblemente muchísimo, ¿no? Lo que es estrés, miedo y ansiedad. Y cuando estamos en consulta, o me ha pasado que cuando estamos dentro de sesión, muchas veces no sabemos qué es lo que estamos experimentando. Siento que mi cuerpo siente algo porque me lo está diciendo y me siento mal, pero tampoco sé qué nombre darle. Al final, estas etiquetas sirven más para nosotros psicólogos y diferenciar, ¿no? En qué situación está pasando y sobre todo ver qué tipo de estrategia vamos a utilizar, pero para el cuerpo es indiferente. Para el cuerpo solo existe lo que habíamos hablado anteriormente. O me activo o estoy en reposo. No más eso. Y a nosotros nos toca darle el nombre, ¿no? E interpretar lo que mi cuerpo me está diciendo para entonces poderle darle lo que necesita o poder proveerme de aquello que mi cuerpo me está avisando. El día de hoy los vamos a diferenciar para que entonces podamos comprender cuándo sale uno u otro. Sin antes decir que la primera diferencia entre estos tres, entre lo que es el miedo, ansiedad y estrés, es cuánto tiempo dura la respuesta y cómo se activa. ¿Vale? Si nosotros vemos un poco esta gráfica, se las voy a explicar. En la parte de abajo tenemos el tiempo y en la otra parte, que es en esta parte de las yes, y lo queremos ver así, es la intensidad con la que yo respondo, es qué tan activado estoy. Nosotros, cuando no estamos o cuando nuestro cuerpo está casi nulamente activado, prácticamente estamos durmiendo, ¿no? Es cuando, si nosotros recordamos, nuestra respuesta de reposo es descansar y reponer las energías. Y usualmente eso sucede más en el sueño, ¿vale? Pero cuando nosotros empezamos, cuando empieza a amanecer y entonces nos despertamos, empezamos con un periodo de homeostasis, en un periodo en donde ni estoy tan dormido, pero tampoco estoy tan activado. Y entonces empiezo a caminar a lo largo del día en este caminito, ¿no? En este camino recto. ¿Qué es lo que pasa si de repente aquí, en este punto, sucede algo que hace que mi cuerpo responda? Lo que va a hacer mi cuerpo es entonces activarse y tener esta respuesta o esta alta de energía, ¿no? En vez de que se ponga en modo dormir, realmente va a tener esta activación. Y esa es la pequeña diferencia con el miedo, el estrés y la ansiedad. Si ustedes ven, el miedo es momentáneo, es inmediato. Y así como se activa la respuesta, eventualmente tiene que terminar, no tiene que durar tanto. De hecho, la respuesta es muy efímera. Y así un poco sucede con el estrés. Nos alerta para estar más al pendientes de lo que está pasando. Y entonces, así como sucede la respuesta, eventualmente tendrá que terminar. ¿Qué es lo que pasa con esta línea rosa, que es de la ansiedad? Es una respuesta muy prolongada y continua y dura mucho más tiempo. Ese sí, una vez que lo percibimos, entonces dura el tiempo que tenga que durar, dependiendo de nuestra preocupación, y es una respuesta que va desapareciendo de una manera mucho más paulatina, ¿vale? Ahora bien, aquí como verán hay unos pequeños piquitos hacia abajo, pero ahorita vamos a ver cuáles son y por qué están esos piquitos, ¿vale? Pero por el momento el miedo y el estrés es una respuesta rápida, inmediata
y dura muy poco tiempo, mientras que la ansiedad es un periodo mucho más prolongado de esta sensación como de activación, donde el cuerpo se siente inquieto. ¿Eh? Ahora bien, ¿cuándo aparece una u otra? Esta respuesta de miedo aparece cuando hay una amenaza o un peligro inminente para mi vida. ¿A qué cosas le tenemos miedo? A las alturas, a los animales venenosos, a los insectos, a la oscuridad, ¿no? Porque al final son escenarios que sí pueden terminar con mi vida. Y al poner en riesgo mi supervivencia y mi existencia en este mundo, es una respuesta de miedo. Así es como podemos identificarla, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la respuesta de estrés? En realidad es algo bien inespecífico, no es algo particular, pero ¿qué característica tienen estas cosas que me causan estrés? Que son muy demandantes y que sobre todo esta demanda depende de cómo yo me percibo para afrontar eso. Dicho en otras palabras, es como si me pidieran manejar sin saber manejar y me dijeran, ni modo, agárrate el carro. Voy a estar súper estresado, ¿no? Porque ni siquiera sé cómo meter el clutch, pero ya me dijeron que lo agarre, ¿no? Y entonces voy a agarrarlo con todo el estrés del mundo. Pero después me dicen, oye, pero aparte, por esta emergencia que tenemos que resolver, tienes que manejar en carretera. Ya no solo voy a estar estresado, sino también voy a tener miedo, ¿no? Porque de por sí no sé manejar y después me mandan en una carretera donde todos van más rápido y donde como que no hay cancha que pueda amortiguar ese golpe. Claro que voy a poner en riesgo mi vida, ¿no? Y eso es lo importante. A veces las respuestas no puede ser una u otra, ¿no? A veces están juntas. Y es por eso que muchas veces les damos el nombre, para poder diferenciar a qué cosas podemos tenerle miedo y trabajarlas y a qué cosas me causan estrés y trabajarlas, porque se trabajan de forma un poco distintas, ¿no? Porque responden a demandas distintas, ¿vale? Eh, Ahora bien, ¿qué pasa con la ansiedad? Usualmente nunca está en el presente, ¿no? A diferencia del miedo y del estrés, es algo que es inmediato. Es decir, si tengo un trabajo que entregar ahorita de ya porque me la pidieron dentro de 5 minutos, ya me estoy estresando porque es algo que está existiendo y algo que sí es palpable, ¿no? Y si me encuentro un león en medio de la calle, evidentemente voy a tener miedo porque lo estoy viendo y evidentemente si él se mueve, algo me puede pasar. ¿Qué pasa con la ansiedad? Nunca está ahí, ¿no? De repente estos escenarios o estas imágenes que mi mente o nuestra mente nos puede ir diciendo, casi nunca tiene que ver con el presente, ¿no? Y usualmente es cuando nos vamos mucho al futuro, sobre qué es lo que va a pasar, cómo serán las situaciones, eh, y muchas veces esta sensación de ansiedad puede ser a nivel económico, ¿no? Decir, es que en el trabajo ya no, me equivoqué, ¿no? A lo mejor me equivoqué en algo y ya estoy pensando en, ¿y si me corren? ¿Y si dicen que no hago un buen desempeño? ¿Y si me quitan, y si me restan del salario? Y entonces son cosas que todavía no sabemos si van a pasar. Son cosas que están proyectadas mucho más al futuro. Y es ahí donde sabemos que es una respuesta de ansiedad. Y es por eso que duran tanto, ¿no? Como están proyectadas al futuro y no sabemos realmente lo que va a pasar, esa ansiedad va a terminarse cuando exista una certeza o cuando yo pueda empezar a manejarla de una mejor manera, ¿no? Es decir, va a durar hasta donde yo lo proyecte. Sin embargo, nuevamente, estas son respuestas naturales y como en un momento le he mencionado, ¿no? Si nuestros amigos cavernícolas no hubieran usado estas respuestas, probablemente no hubiéramos sobrevivido. Y es que estas respuestas no son nuestras enemigas. ¿Se sienten feas? Sí. ¿No se sienten cómodas? Definitivamente, ¿no? ¿Nos desgastan? Claro que sí.
¿no? Pero hay que comprenderlas porque al final nos están diciendo algo, porque al final es una respuesta del cuerpo y cada una tiene una función muy particular y una vez que nosotros las abrazamos y las entendemos, entonces podremos saber qué es lo que necesito para ese momento. ¿Para qué surge el miedo? Para protegernos, para ponernos seguros y para no ponernos en riesgo, ¿vale? ¿Para qué está el estrés? Para movilizarnos, para cambiar y hacer que esto que está pasando pueda ser mucho más solvente en cuestión de qué cosas necesito, qué cosas ocupo, necesito hacer una pausa, busca cambiar el momento exacto. ¿Y qué pasa con la ansiedad? Justo lo que quiere es que pensemos y que pensemos no solo por pensar, sino para encontrar soluciones que me puedan ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces estas respuestas no las podemos, no las queremos sentir o no nos enseñaron a manejarlas o no estamos acostumbrados y nos abruman. Algo pasa con estas respuestas que se nos salen de las manos. El tema aquí es que estas respuestas no las podemos quitar porque es algo que a lo largo de los años siempre han estado ahí. Y no solo con nosotros, ¿no? Sino también algunas de estas respuestas han estado con otros seres vivos. Los animales también experimentan miedo y es algo inherente a aquel que simplemente tenga vida. Y lo mejor es saber s- mm, cómo avanzar con ellos, de la mano con ellos y de la mejor manera, siempre teniendo en cuenta que hay un término. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa con el estrés particularmente o con cualquier respuesta de activación? Cuando tenemos una respuesta de estrés, aquí estamos como en buena salud, ¿no? Porque es lo que esperamos que pase. Es algo continuo en este primer cuadrito, no pasa nada, es una función normal. Pero de repente pasa algo que hace que nuestro cuerpo caiga, ¿no? Que de repente, no sé, que de repente me trajeron más trabajo, que de repente apareció una araña, que de repente me tengo que subir un puente y entonces empieza una pequeña caída, ¿no? Porque de repente incluso el cuerpo se podía sentir más pesado, más frío, incluso como con ese hormigueo en ese momento. Y poco a poco, ante esa demanda, porque al final esa situación que pasó requirió muchas energías para darnos cuenta. Y entonces el cuerpo trata de contrabalancear un poco lo que veíamos en nuestra balanza, ¿no? Y en vez de que se me vaya para nuestra respuesta de reposo, lo que necesito es activarme y entonces empieza la subida. Y nuestro el cuerpo empieza a responder, empieza a movilizar lo que tenga que movilizar y entonces es aquí donde empieza este periodo máximo de estrés, ¿no? O de cualquier respuesta este, que requiera que se resuelva en ese momento, donde empezamos con la sudoración, con la taquicardia, con pesadez en cuerpo, con el sobrepensar a lo mejor, pero es una respuesta máxima porque está buscando solventar la necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta respuesta no es sostenible, sale muy caro porque no es algo natural que el cuerpo pueda hacer y eventualmente los recursos se me tienen que acabar y entonces empieza a caer. ¿Qué es lo que pasa con esta caída? Si se dan cuenta, no caía como iniciamos, ¿no? En la parte de buena salud. De hecho, cae un poco más abajo y el objetivo siempre es ese, poder recuperarnos de este gran desgaste que tuvimos. ¿No? Y muchas veces me han dicho, no, es que estaba tan estresado, no me di cuenta, llegó el fin de semana o llegué a mi casa y sentí como mi cuerpo se puso como trapo, ¿no? Hasta me empezó a doler los músculos, hasta me dio sueño y me quedé dormido, porque eso es lo que busca el cuerpo, poder recuperar todo aquello que estaba pasando, ¿no? Y de alguna manera detenernos y decir, basta, es suficiente, necesitas recuperarte.
¿Qué es lo que pasa? Que esta respuesta de estrés puede cambiar, ¿no? Ante una respuesta inmediata, normal, esperamos que surja esto, ¿no? Que de repente se eleve, baje para recuperarme, se vuelva a elevar, baje para recuperarme, al menos en este primer cuadro azul. Sin embargo, cuando el estrés es continuo, constante, no le ayudamos al cuerpo a lo mejor a tener estas fluctuaciones normales, este estado de equilibrio natural, entonces empieza a sobrecargar porque el cuerpo empieza a interpretar, estamos en guerra, nuestro entorno nos está exigiendo demasiado y ya no es suficiente mi normalidad, mi equilibrio, mi homeostasis. Necesito cambiarlo. Y entonces esta sensación de catástrofe, de exigencia, hace que mi cuerpo cambie. Y entonces mi respuesta de estrés eleva y mi cuerpo empieza a estar mucho más activado, mucho más tenso de forma natural. Y entonces aquí decimos que tenemos un nuevo punto de equilibrio alterado. ¿Y cómo lo vemos? Esto lo podemos ver en nuestros estudios clínicos, que es la prueba más viviente de qué se trata el equilibrio, ¿no? Y este estrés desregulado. Cuando vamos con nuestros estudios clínicos, ¿qué es lo que nos ponen? Parámetros normales, ¿no? De 5 a 1 es esperado. Yo espero que tengas esto, ¿no? Porque puede cambiar. Pero cuando entonces nuestro cuerpo empieza a alterarse y empieza a tener este desequilibrio, pero para el cuerpo ya es normal, es cuando se sale de, 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 de lo que nos marca como normal o de lo esperado. Y es aquí como muchos de nosotros, a lo mejor, más bien muchos de nosotros experimentamos, ¿no? Nuestros niveles de glucosa se vuelven constantes, altos pero constantes. Y es porque el cuerpo sufrió un grado de estrés tan grande que al final nuestra glucosa tiene que responder de esa manera. Y se vuelve natural para el cuerpo y el cuerpo funciona así, pero hay que entender que el cuerpo funciona así porque al final solo está respondiendo a las demandas que yo le estoy poniendo y que mi entorno o mi alrededor me está poniendo. Sin embargo, esto a veces se vuelve patológico porque a veces o muchas veces no le enseñamos a nuestro cuerpo que esto hay que cambiarlo, que nuestro entorno cambió, que nosotros hemos cambiado o que la cosa que me causó estrés ya no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante una respuesta de estrés, va a entrar por nuestros órganos, por nuestro cuerpo, lo va a percibir nuestro cerebro y vamos a tener respuestas muy particulares, muy hormonales o muy hormonales, ¿no? Vamos a tener esta subida de cortisol, la famosa hormona del estrés. Y aparte vamos a tener otra subida de otro tipo de sustancias, ¿no? Como la adrenalina, para activarnos, estar despiertos y responder de manera eficaz. Y habrá otras sustancias también, hay otras sustancias también que inflamatorias o que promueven la inflamación en el cuerpo porque es necesario, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos diabetes ante una respuesta de estrés? Se empieza a crear más glucosa, ¿no? De los depósitos que nosotros podemos tener en el cuerpo, de nuestras reservas. Y entonces por eso cuando no dormimos bien, cuando algo me preocupa, cuando algo sucede en el trabajo, cuando hay problemas en casa, pues al final es un desafío, ¿no? Nuestro cuerpo lo interpreta como algo está pasando, es peligroso, prepárate. Y entonces el cuerpo empieza a sacar de donde pueda nuestra gran proveedora de energía, que es la glucosa, para poder responder a eso. ¿Qué otra cosa pasa? Si hay una respuesta y tengo que responder rápidamente y es una respuesta que usualmente no suelo hacer, pues no te comas la glucosa, ¿no? No uses la glucosa, usa la glucosa para otra cosa. Y entonces nuestro cuerpo deja de usar la glucosa y la glucosa se queda más tiempo en sangre, ¿no? Y la insulina pierde efecto, porque la insulina entonces ya no es necesaria. La insulina ayuda a la glucosa a usarse, ¿no? A que entre a los tejidos.
Pero como es una respuesta de estrés, no me puedo dar el lujo de no darle gasolina al carro. Necesita gasolina. Y nuestra gasolina es la glucosa y entonces que se queda allá afuera. ¿Qué otra cosa empieza a pasar? Eventualmente, ante la exigencia, necesitaré más energía en el futuro. Y entonces hay que guardarla. ¿En forma de qué? De grasa. Y entonces empieza a subir de peso o empezamos a incrementar nuestras reservas de grasa en el cuerpo. Y evidentemente se disminuye esta secreción de insulina, ¿no? Porque mi cuerpo no necesita comerse la glucosa, necesita usarla en el momento, porque se siente estresado. Ahora bien, tampoco puedo castigar al cuerpo porque haga todo esto, ¿no? Porque es una respuesta de sobrevivencia, de supervivencia al estrés. Es natural que esto pase. Pero nosotros, y es por eso, ¿no? Que evolutivamente esto es lo que sucede, y entonces, si el estrés es crónico, es decir, continuo, constante, y no lo regulamos, de repente tenemos estos padecimientos de resistencia a la insulina o nuestras famosas hiperglucemias, ¿no? Nuestras glucosas son muy altas derivado al estrés. Ahora bien, ¿cómo las manejo? Que esa es la gran pregunta. La básica, ¿no? Porque hay dos tipos de estrés. Hay un estrés fisiológico. Si mi alimentación es alta en grasas y es muy alta en calorías, es mucha chamba para el trabajo, es mucha chamba para el cuerpo. Y entonces hay que cambiar la alimentación. Y sobre todo en una cuestión de diabetes, ¿no? Porque ya no estoy absorbiendo de la misma forma como antes. Y no puedo someter a mi cuerpo a hacer algo que ya no es capaz de hacer. Nuestro sueño, ¿no? Recuerden que nuestro sueño es nuestro periodo de descanso, de recuperación de todo lo que hemos hecho. Si no se logra de manera continua, ¿no? O si no duermo las suficientes horas, pues cuando mi cuerpo se va a recuperar de todo aquello que hice en el día, y no solo yo como persona, ¿no? Sino del trabajo que hizo mi cuerpo, en el comer, en el moverme, en el caminar, ¿no? Todo eso lleva un desgaste. Y si me enferme aún más, ¿no? Porque mi cuerpo trabaja más para protegerme. Y en la actividad física, también el cuerpo no puede guardar tanta energía y necesita sacarla de alguna manera. Y por eso muchas veces le pedimos que se puedan mover, ¿no? Para que el cuerpo pueda desgastar lo que ya está generando. Porque al final, si se dan cuenta, son respuestas en donde dicen, muévete. No es una respuesta que te dice, quédate quieto, sino es una respuesta de, muévete ya. Y hay que sacarla de alguna forma. Ahora bien, el estrés psicológico sobre aquellas cosas que están pasando en mi entorno. ¿Qué puedo hacer? Por una parte, monitorear cómo sucede para poder diferenciarlo y saber cómo responder, de qué manera. Bueno, ¿qué situaciones a lo largo de la vida o que me están pasando me están generando esto que estoy sintiendo? No sé qué estoy sintiendo, pero me siento mal. ¿Qué fue lo que me generó, no? No, pues fíjense que ayer me peleé con mi hija. Bah. ¿Qué pensé? A lo mejor pensé, es que lo que me está pidiendo es demasiado, tengo que hacer muchas cosas en casa, me siento cansada, es injusto, súper, ¿no? ¿Qué sentí? Más que la emoción, es lo más interesante de esto es qué es lo que mi cuerpo está sintiendo, ¿no? No, pues sí, como que hay personas que me dicen, no me di cuenta que no estaba respirando bien hasta que de repente inhalé tan profundo, suspiré y lo solté y dije, ay, qué alivio, ¿no? No me di cuenta que no estaba respirando, ¿no? Estaba respirando más rápido. O que mi corazón ya está mucho más inquieto, ¿no? Hay taquicardia. O que siento esa incomodidad y como esa inquietud y no sé qué hacer. Me muevo de un lado, me muevo del otro. Estoy con mi pie, ¿no? Moviéndolo a cada rato, lo que sea, ¿no? Lo que mi cuerpo esté sintiendo. Y después, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo más importante? Porque el cambio a veces no tiene que ver con la situación, a veces tiene que ver con muchas cosas que hacemos después para poder solventar esto, ¿vale? Pero es bueno llevar un registro, porque así yo me voy conociendo y entonces de la mano de nuestro psicólogo podemos presentarle qué es lo que está pasando y ahora sí decir, oye, he notado esto muy particular,
y siento que ya es muy consistente o se repite mucho. ¿Crees que podamos hacer algo? Y entonces él nos va a orientar ya en base con esto, qué es lo que podemos hacer. Usualmente, ¿qué pasa cuando son situaciones difíciles, no? Lo mejor que podemos hacer es solucionar el problema. ¿Cómo soluciona un problema? Hay que identificar cuál es el problema principal, ¿no? Desmenuzarlo a lo más simple, a lo más básico, a lo más sencillo. Después, hacer una lluvia de ideas. No importa lo que sea, pero ante el problema, ¿qué idea se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, no tengo una deuda que pagar. ¿Qué idea se me ocurre? Que pedirle prestado a mi mamá, a mi tía y a mi abuelo, ¿no? Ahí ya falló un poco, ¿por qué? Porque todas es pedir prestado, ¿no? Hay que ser variados en la lluvia de ideas, que sean diferentes. Ah, bueno, le puedo pedir prestado a tal persona, pero también a lo mejor puedo abrir un negocio, ¿no? Vender flanes. Y aparte, a lo mejor me meto en una tanda, ¿no? Eventualmente la voy a poder pagar. Ah, ya tuve una idea de invertir dinero en un lugar para juntar, en poder generarlo vendiendo o en pedir prestado, ¿no? Obtenerlo de otro lugar. Cualquier idea aquí es válida, no vamos a analizar nada, es cualquier idea que se me ocurra, es el momento. Después de poner todas nuestras ideas, ahora sí, ¿cuál me conviene más? ¿No? En este momento y ante esta urgencia y por el tiempo y por lo que estoy pasando, ¿qué es lo que me conviene más? Analizar estos pros y los contras y ahora sí elegir la mejor que pueda quedar para ese momento. Ponerla en práctica y ver si me funciona o no. No, no, fíjate que no. Y no importa que me equivoque, porque al final lo importante es aprender y saber que eso que hice a lo mejor no me funcionó en su momento y puedo intentar otras cosas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando es una cuestión de que mi cuerpo se siente agitado o no sé cómo responder? Lo que muchas veces dejamos hacer, ¿no? El poder respirar de manera más controlada para que mi cuerpo entienda que está en un lugar seguro. Estas prácticas de atención plena para que entonces yo pueda poner la atención en cosas que sí puedo controlar, como mi respiración, mis sentidos o en ejercicios de imaginación, donde yo me pueda imaginar en un lugar que me traiga mucha más tranquilidad y me ayude a tomar ese respiro y ese descanso, ¿vale? Y entonces, en general, ¿qué es lo que hay que hacer? Y este es el resumen de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Primero hay que identificar mis factores que me causan estrés, ¿no? ¿Qué crees? No estoy durmiendo bien, a lo mejor mi alimentación no es tan buena, se me pasaron algunos medicamentos y pues ya mi cuerpo se tuvo que obligar a hacer otras cosas, mi entorno es muy demandante o hay una enfermedad que tratar. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ante estos factores? Medidas de autocuidado, ¿no? Tomar mi medicación, procurar dormir mis 8 horas, el poder elegir otro tipo de alimentos, el ir con mi médico, ¿no? Y ver qué alternativas me da, es decir, tomar cuidado de lo que mi cuerpo está experimentando. ¿Qué pasa si entonces hay eventos en mi entorno que son estresantes? Esta lluvia o solución de problemas, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy en día para que esto disminuya? ¿Y qué pasa si entonces no puedo evitar esa situación muy particular o estas medidas de autocuidado van a tardar un poquito en responder? ¿No? Porque en lo que cambio mi alimentación, en lo que el medicamento hace efecto, en lo que voy reponiendo mis horas de sueño, ¿qué es lo que puedo hacer? Que mi cuerpo esté en un constante descanso. ¿Cómo? Con estas técnicas, ¿no? O estas habilidades de relajación, de respiración o de distracción.